Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca una de nuestras recetas especiales. Especial porque es sorprendente, ya que vamos a preparar una fantástica receta con solo un ingrediente. Sí, has oído bien. Solo vas a tener que comprar un ingrediente para preparar estos fantásticos crepes, tortitas, tortillas que te sirven para cualquier momento del día. Para el desayuno, la comida, la merienda o la cena. Son súper fáciles de preparar, no tienen gluten y además es fantástica para todos aquellos cocinillas que os encanta experimentar en la cocina. Así que no me entretengo más y ¡vamos con la receta! Vamos con la receta porque evidentemente solo necesitamos comprar un ingrediente, que es la lenteja roja. Aquí en España se pueden conseguir en cualquier supermercado y además nos la suelen vender en un formato que es lenteja roja pelada, alta en proteína y con hidratos de carbono de muchísima calidad. Y vamos con la elaboración de la receta, que vas a ver que es muy sencilla. Lo único que tienes que acordarte que necesitamos, por cada parte de lenteja roja le vamos a poner 2 partes de agua fría. Acuérdate, una parte de lenteja y 2 partes de agua fría. Como ves, súper sencillo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejarla a remojo. Lo vamos a dejar un mínimo de 4 horas. Pero si quieres lo puedes dejar más tiempo. Yo, por ejemplo, en mi caso lo que suelo hacer cuando preparo esta receta es dejarla toda la noche. Y las pongo directamente en la nevera. De esta forma tengo las lentejas perfectamente hidratadas. Pero si tienes prisa, en 4 horas la tienes lista. Y ahora ya, simplemente, una vez que ya están bien hidratadas, ponemos todo en el vaso de la batidora. Evidentemente puedes utilizar la batidora que tengas en casa. Vaso americano, licuadora, batidora de mano, lo que prefieras. Yo en mi caso estoy utilizando esta batidora deportiva que lo que me permite es que luego puedo utilizar el mismo recipiente para hacer luego las tortitas o tortillas. Como ves, ya he cerrado la batidora, le he dado la vuelta y lo ponemos directamente en la batidora. Y tenemos que batir a máxima potencia hasta que tengamos una masa bien fina. Como ves, el proceso es muy sencillo. En mi caso, en un minuto de batido ya tenía la masa perfectamente lista. Yo te estoy mostrando la receta básica. Dependiendo de si lo quieres utilizar para salado o para dulce, podrías añadirle sin ningún problema un poquito de sal o un poquito de azúcar. Bueno, como te decía, esta batidora lo que me permite es quitar el accesorio de la cuchilla y directamente le pongo la tapadera con el dosificador como si fuera una botella, y de esta forma tan sencilla voy a preparar las tortillas. Ahora te estoy mostrando cómo sería hacer una tortita, es decir, más gruesa. Si te fijas, ha quedado la masa bastante espesa y lo que hago es directamente en una potencia media alta, una sartén antiadherente, ponemos la masa. Si te fijas, ha quedado redondita y gordita. Y tenemos que dejar hasta que se seque un poquito la superficie y empiece a salirle burbujitas. Justo en ese momento será el momento adecuado de darle la vuelta. Si la masa es más gordita, te tomará más tiempo. En aproximadamente unos 5 o 6 minutos tendrías este tipo de tortita, es decir, más gruesa. Si te fijas, si le añades un poco más de agua, como puedes ver, la masa se vuelve más fluida y la puedes extender directamente en la sartén. Simplemente girando la sartén la puedes hacer del grosor que tú quieras y, por supuesto, más grande. Estas, por ejemplo, en un par de minutos estarían listas. Lo único que tienes que hacer, dejar que se seque justo en la parte de arriba. Cuando ya veas que salen muchas burbujas, es decir, los agujeritos, y empieza a secarse, será el momento adecuado de darle la vuelta. Y estas en aproximadamente un par de minutos por cada lado, la tendrías perfectamente lista. Cuando ya se haya secado bien la superficie, le damos la vuelta y repetimos la operación. Dejamos otra vez un par de minutos aproximadamente. Vas a ver cómo poco a poco se terminará de cocinar sin ningún problema. La puedes dejar hasta que tenga el color que más te guste. Y ahora te quiero mostrar qué es lo que te puede pasar si no tienes paciencia, es decir, si no dejas el tiempo adecuado de cocinado y quieres darle la vuelta antes de tiempo. Bueno, pues aquí te lo quiero mostrar para que veas qué te puede pasar. Si lo haces demasiado pronto, al darle la vuelta se romperá. Por eso es muy importante que esté bien seca. Como te decía anteriormente, dependiendo de la textura de la masa, le puedes añadir más o menos agua para obtener el resultado que tú quieras, más gordito o más fino. Y bueno, gracias a la proteína y al almidón
que es el hidrato de carbono que tiene la lenteja, al estar hidratado junto con el agua, gelifica y gracias a la proteína se mantiene estable, obteniendo unas tortillas o tortitas totalmente flexibles, muy similares a las que haríamos con harina de trigo, pero sin nada de gluten y que están buenísimas. Y que evidentemente puedes utilizar para desayunar o para merendar en el caso de hacer tortitas, o si haces tortillas, pues lo puedes utilizar para comer burritos o puedes utilizarlo como pan árabe para hacer kebabs o shawarmas. Vamos, la versatilidad es muchísima, con un resultado fantástico y que además puedes tener cómodamente la masa en la nevera para utilizarla justo en el día que tú quieras. Puedes conservarla incluso durante un par de días en la nevera. Y bueno, el resultado es fantástico, te va a sorprender muchísimo y sobre todo una receta muy práctica para aquellas personas que tengan intolerancia al gluten. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber visto la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y acuérdate de compartirlo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y para mantenerlas, lo único que tienes que hacer, al igual que con otro tipo de pan, es guardarlas en bolsas de plástico bien cerradas o en bolsa de tela. De esta forma se mantendrán tiernas durante varios días. Bueno, ya toca despedirme, pero antes de ello, primero recordarte, acuérdate de activar la campanita de YouTube y activar sobre todo todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Y bueno, por supuesto, si no lo has hecho todavía, sígueme en Instagram.